El 14 de julio se cumplen 5 años de la firma del acuerdo entre el Grupo 5+1, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania, e Irán sobre el futuro de su programa nuclear. Sin embargo, tan solo 3 años después, Estados Unidos salió del acuerdo, lo que causó que Teherán suspendiera su cumplimiento. Sputnik cuenta en qué consiste el documento. En el documento conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, se derogan las sanciones impuestas contra el país persa por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Estados Unidos y la Unión Europea introducen cláusulas para el funcionamiento del programa nuclear persa. Esto fue posible debido a que todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad forman parte del Grupo 5+1. Además, Alemania y Unión Europea tomaron parte en el largo proceso de negociaciones. El objetivo final de la firma del tratado era evitar que Irán fabricara un arma nuclear. Para estos fines, el documento impone limitaciones al enriquecimiento de uranio por parte de Teherán. Antes de la firma del acuerdo, había dudas entre los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad sobre las intenciones de Irán y de crear un arma nuclear. Así tomaron la decisión de empezar el proceso de negociaciones con Teherán, que culminó con la firma de paz para evitar la proliferación de armas nucleares. La razón era evidente: la ampliación del club de potencias nucleares traería más inestabilidad en el sistema de seguridad internacional. No fue fácil convencer a Teherán de hacer concesiones y de llegar a un acuerdo que crearía limitaciones en materia de seguridad atómica para Irán. En otras palabras, la decisión de Estados Unidos de salir del plan en el año 2018 puso en peligro la seguridad regional y mundial, y hizo que Teherán suspendiese el tratado. Pero ¿en qué consiste el acuerdo que todavía está en vigor y qué pasó tras la firma del Plan de Acción Integral Conjunto? Según el documento, se introducían limitaciones en cuanto al enriquecimiento de uranio, a los trabajos de investigación y desarrollo en dicho ámbito por un periodo de 8 años. El pase prevé que en 10 años a partir de su firma, Irán comience a retirar de manera paulatina sus centrifugadoras IR-1 de uso. En este periodo de tiempo, Irán tenía que mantener sus capacidades de enriquecimiento de uranio en su principal instalación usada para estos fines, Natanz, a un nivel inferior a las 5.060 centrifugadores IR-1, las centrifugadoras de sobra y otra infraestructura vinculada con el enriquecimiento de uranio en Natanz debían estar bajo el control permanente del Organismo Internacional de Energía Atómica. Irán se comprometió a realizar la investigación de tal manera que no se acumulará uranio enriquecido. El pase estipulaba que luego de 10 años de trabajo de investigación y desarrollo, iraníes emplearían solo las centrifugadoras de tipo IR-4 hasta IR-8. Teherán, desde empezar a llevar a cabo pruebas de 30 unidades de IR-6 y IR-8 medio año después de la firma del documento. En el periodo del 15 años después la firma del plan, Irán debía asegurarse de que sus reservas de uranio enriquecido a nivel de 3,67% no superaran los 300 kilogramos. La cantidad de uranio que sobra debe ser vendido a precio de mercado y entregado al comprador a cambio de uranio natural. El óxido de uranio enriquecido a nivel de entre 5% y 20% que resta debe ser usado para la producción de combustible para reactor de investigación de Teherán. Teherán también se comprometió a volver a diseñar y construir el reactor de aguas pesadas en la ciudad de Arak, de tal manera que el nuevo diseño cumpla con los requisitos del acuerdo, es decir, para que sea capaz de funcionar combustible enriquecido a 3,67%.
La razón detrás de esta cláusula radica en el deseo de los firmantes de evitar que Teherán sea capaz de producir plutonio apto para fabricar armas nucleares. Dentro del periodo del 15 años después la firma del plan, Irán no puede construir nuevos reactores de agua pesada ni va a acumular agua pesada. Todas las reservas de agua pesada que sobran serán exportadas al mercado internacional. Teherán también va a exportar todo el combustible nuclear gastado de todos los reactores energéticos y de investigación existente y de los que aparezcan en el futuro. El Plan de Acción Integral Conjunto entró en vigor el 18 de octubre del año 2015 y el año 2016 de enero empezó la realización práctica del acuerdo nuclear. En particular, Irán redujo sus capacidades de enriquecer a uranio en la instalación en la ciudad de Natanz hasta 5.060 centrifugadoras y disminuyó el nivel de enriquecimiento de uranio hasta 3,67%. Asimismo, Teherán desmanteló las demás centrifugadoras y la infraestructura vinculada con ellas. Las reservas de uranio enriquecido hasta 5% fueron reducidas a 300 kilogramos. El resto fue transportado a Rusia. Irán desmanteló la zona activa del reactor de aguas pesadas en Arak. En respuesta, se cancelaron todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que imponían restricciones a Irán, una parte de las sanciones unilaterales de Estados Unidos y sobre todo financieras, y todas las sanciones de la Unión Europea. Sin embargo, algunas medidas restrictivas contra Teherán permanecieron. Las medidas restrictivas en cuanto a los suministros de armas a Irán iban a permanecer hasta el año 2020. Todas las restricciones finalmente se levantarían en el año 2025. Desde el día de la firma, el OEA confirmó en reiteradas ocasiones que Teherán cumplía con sus obligaciones a rajatabla. La última confirmación por parte de la OEA llegó el 31 de mayo del año 2019. Pero todo cambió con la llegada al poder en Estados Unidos, la nueva administración de Donald Trump. Fue entonces cuando la realización práctica del trabajo tuvo que hacer frente a serios obstáculos. Trump, ya antes de ser elegido, criticó fuertemente el acuerdo nuclear iraní en repetidas ocasiones y no excluyó que con su victoria Estados Unidos se retiraría del tratado en cosas de que resultase imposible cambiarlo. En octubre del año 2017, el mandatario estadounidense declaró que no podía confirmar que Irán cumplía con el pase. A Teherán se le acusaba de cosas desvinculadas del programa nuclear, como por ejemplo el apoyo a grupos armados de Oriente Medio, considerados terroristas por Washington, el desarrollo del programa de misiles balísticos y no cumplimiento de los derechos humanos en el país persa. Tras estas acusaciones, Donald Trump anunció el 8 de mayo del año 2018 que su país se retiraría del acuerdo nuclear iraní y que volvería a imponer sanciones unilaterales contra Irán, al tiempo que hoy fracasó en presentar pruebas contundentes del incumplimiento de las cláusulas del plan por parte de Irán. Los demás firmantes del grupo P5+1 se mostraron en contra de este pase brusco por parte de Washington. Un año después, el 8 de mayo del año 2019, Irán declaró que suspendería el cumplimiento de varias cláusulas del acuerdo en respuesta a las acciones de Estados Unidos. Dichas cláusulas imponían restricciones a las reservas del uranio enriquecido y de agua pesada. A principios de julio del año 2019, Irán anunció la segunda etapa de la suspensión del funcionamiento del acuerdo. El país persa empezó a enriquecer uranio a un nivel superior al 3,67% y el nivel de enriquecimiento superó los 4,5%.
El 6 de septiembre del año 2019, Teherán lanzó a tercera etapa de suspensión de su participación en el plan. Empezó a trabajar con varias centrifugadoras y dejó que cumplir con las restricciones en el ámbito de investigación y desarrollo. El punto final. El proceso fue alcanzado el 5 de enero del año 2020, cuando el país persa anunció que renunciaba a cumplir con las últimas limitaciones clave del acuerdo relacionado con el número de centrifugadoras que están en operación. Entre tanto, Irán prometió seguir cooperando con la OEA y subrayó su disposición de regresar al cumplimiento del plan una vez que se retiren las sanciones. Teherán estaba en todo su derecho de suspender el cumplimiento de las cláusulas porque Estados Unidos lo provocó a hacerlo esto. Rusia, a su vez, aboga por la preservación del acuerdo nuclear iraní y llama a cumplir la cooperación económica y financiera con Irán, pese a las sanciones destructivas de Estados Unidos que carecen de cualquier legitimidad.